Incidencia. Saludos y bendiciones con usted Incidencia, el boletín informativo semanal del Instituto Patmos. Incidencia. Citado esta semana Dagoberto Valdés por la seguridad del Estado en Pinar del Río. Amenaza régimen con ilegalizar propiedad de líderes cristianos en Las Tunas. Más represión en Cuba en el tercer aniversario del 11J. Periodista expreso político cubano reacciona a reciente carta de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos. Situación de presos políticos en Cuba expuesta en Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desarrollada en Lagos, Nigeria, reunión anual 2024 de la Alianza Bautista Mundial. El director del Centro de Estudios Convivencia en Cuba, Dagoberto Valdés Hernández, fue citado para el pasado 10 de julio por la Policía Política. Incidencia se hace eco de la nota publicada por el centro, en la cual se detalla lo sucedido. Escuchemos esta declaración grabada textualmente en la voz de nuestro colaborador habitual, el pastor Alejandro Hernández Cepero. Nota del Centro de Estudios Convivencia. En el día de hoy, 10 de julio de 2024, Dagoberto Valdés Hernández, director del Centro de Estudios Convivencia, acudió a las 9 de la mañana a la cita que le fue notificada en el día de ayer para la sede de la Seguridad del Estado en Pinar del Río. Después de retirarle el carnet de identidad y sacar a las dos personas acompañantes, lo tuvieron esperando en la recepción más de 5 horas para que el interrogatorio comenzara alrededor de las 2:40 de la tarde. El interrogatorio estuvo a cargo del mayor Lázaro de la Seguridad del Estado, que comenzó preguntando sus datos personales para ir completando un acta de advertencia que traía impresa. El mayor expresó que el objetivo era advertirle de la posibilidad de incurrir en 6 delitos tipificados en el Código Penal actual, entre ellos incitación a la violencia, asociación para delinquir, desestabilización de la paz internacional y violación de preceptos constitucionales. Expresó también que no hay nada que celebrar los días 11 y 12 de julio, porque las manifestaciones del pasado año 2021 fueron actos violentos. Dagoberto se negó rotundamente a la posibilidad de incurrir en los delitos mencionados y en ningún otro, así como a firmar el acta. Después se incorporó el mayor Ernesto, oficial del Departamento de Seguridad del Estado que atiende convivencia. Este ratificó la advertencia que le había hecho a Dagoberto el 24 de junio de no salir a participar en las actividades de los días 11 y 12 de julio. Ambos oficiales alertaron a Dagoberto de no dejarse influir por personas y asociaciones de dentro y fuera de Cuba que pretenden involucrarlo en la organización de actos en contra del gobierno. Además, dijeron que sabían de su participación en la recepción por el Día de la Independencia de los Estados Unidos, gobierno que ha sido enemigo histórico de Cuba, siendo esta actividad un punto de encuentro de personas financiadas por el enemigo para desestabilizar nuestro país. El interrogatorio duró aproximadamente hora y media. Al concluir, Dagoberto preguntó si era necesario para levantar un acta de advertencia retenerlo desde las 9 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde, hora en que pudo salir de la unidad. La respuesta a esta pregunta fue que el instructor estaba cumpliendo con otras actividades. Para Incidencia, la voz informativa del Instituto Patmos, reportó Alejandro Hernández Cepero. El pastor Mario Jorge Travieso, líder del Ministerio Apostólico Viento Recio en Las Tunas, Cuba, nos informa sobre un nuevo acto de acoso y violación de derechos por parte del régimen hacia su familia. En esta ocasión se trata de la casa propiedad de su esposa, la cual pretenden declarar ilegal. Este inmueble ha sido espacio de actividades con los niños del movimiento cristiano que lidera el matrimonio. Estamos haciendo la denuncia de la casa de J. Espinosa 152, que es propiedad de Adriana Mariño González, mi esposa. Ha sido propiedad de ella de toda la vida. La casa se pagó completa. Esta casa fue una compra
venta ilícita de las que hace muchos años se hicieron en esta nación cuando no estaba la ley de la vivienda actual donde se puede comprar y se puede vender. Esta casa, que como digo es propiedad de mi esposa, está siendo usada hoy solamente los domingos para que los niños puedan cuidarse, que queda cerca de nuestra iglesia, del lugar de reunión, y se cuida a los niños y está siendo cuidada los días entre semana por el administrador de la iglesia. Esta casa, que no es una casa buena, es una casa que está bien deteriorada, pero que no hemos podido hacer absolutamente nada, porque siempre ha estado el gobierno con nosotros litigando por la casa. Definitivamente ahora, en esta semana, pues pasó un inspector por acá preguntando por la casa y hoy precisamente pasa el jefe del sector porque está declarando que la casa es ilegal. Esta casa se pagó, esta casa no es ilegal, esta casa era un usufructo y aquí en la provincia se le dio a todos los usufructuarios el título de propiedad, menos a la nuestra. ¡Qué casualidad! Qué casualidad que a los únicos que no le dieron el título de la propiedad fue a la de los pastores y que definitivamente la casa ha estado pagada porque está en orden, está a nombre de mi esposa. No podemos arreglarla, nos hubiera gustado ponerla bien linda para los niños, pero no hemos podido. Así que estamos haciendo la denuncia porque ahora nos quieren quitar esta casa que después que la pagamos, después que es nuestra de toda la vida, que tiene un solo propietario, ahora nos la quieren quitar. Creo que es una injusticia colosal, es una artimaña más de este sistema que siento mucho que hayan madres que andan con hijos vagando por ahí, pero no es nuestra culpa. Que hayan damnificados de ciclones, no es nuestra culpa, que los quieren meter en esta casa. Si quieren de verdad ser buenos, pues construyan y hagan las cosas para que puedan meter la gente ahí, no cogerlo de otro, porque eso no les pertenece a ellos. Por eso estamos haciendo la denuncia, porque la casa la vamos a defender, porque esta casa siempre ha sido propiedad nuestra. No estamos dando culto, como dicen, no, aunque lo pudiéramos hacer. Ahora la quieren tildar la casa de ilegal, cuando yo creo que aquí los únicos ilegales son ellos, que están tratando de coger una casa que no le corresponde. Ya pasó vivienda, ahora pasa el jefe del sector, fue a donde estaba la presidenta del comité a ver qué ella sabía de la casa, preguntando, y se nos ha filtrado la información de que pues quieren hacer un operativo y, con carros de patrulla para quitar la casa. La casa no es una cosa del otro mundo, pero es nuestra. Si nos hubieran dejado y nos hubieran entregado la propiedad como es correcto, como hicieron con todo el mundo, que los únicos somos nosotros. Cuando fuimos al abogado nos dijo, los únicos que no le han entregado la propiedad de los usufructuarios en esta provincia son ustedes, porque el gobierno dictó la ley porque no podía arreglar las casas, tenían demandas de los inquilinos y al no hacer los que tenían ya pagada la casa, bueno, todo está en orden, pero lo de nosotros es diferente. Entonces, esa es la persecución religiosa, esa es la persecución contra los pastores, eso es lo que hemos tenido por estos 30 años acá, porque no hemos tenido una ley para defendernos. Fuimos a los abogados y cuando fuimos a los abogados, no, ya cuando la casa dijeron que no era, que no nos las iban a dar, que era ilegal, y el gobierno dice, no, nos quedamos con ella. ¿Y a quién le reclama? No tenemos a nadie que reclamar. Por eso estamos haciendo esta demanda para que el mundo conozca que en Cuba la iglesia es reprimida, que los pastores son perseguidos y que las leyes que hay en contra de la iglesia y los pastores son leyes atípicas, son leyes diferentes, siempre en contra de Dios y de su obra. En el tercer aniversario de los sucesos del 11J, varias noticias se generaron desde Cuba relacionadas con represión, acosos a las iglesias principalmente enfocados en el liderazgo. Constituye una alarma la situación del preso político Carlos Michael Morales, que se mantiene en huelga de hambre y muy delicado de salud. También fue noticia la liberación de la cristiana y presa política Angélica Garrido. Estos temas han sido comentados en el habitual programa Cubano Confesante, dirigido y conducido por el pastor Mario Félix Leonard Barroso y que transmite semanalmente la emisora Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Hoy en Incidencia compartimos parte de su comentario a propósito de la fecha. A 3 años del 11J, vemos con tristeza
que hay prisioneros de mucho más tiempo que continúan en las cárceles, como Ernesto Borges Pérez, nuestro premio Patmos 2021, quien este 17 de julio está cumpliendo nada menos que 26 años preso. También, desde el 11 de julio del 2021, el pastor Lorenzo Rosales Fajardo, nuestro premio Patmos 2022, continúa en prisión. En este aniversario tercero del 11J, estamos clamando precisamente a Dios por la vida de Carlos Michael Morales, quien en este preciso momento en que grabamos el programa, se encuentra en el día 22 de una desgastante huelga de hambre que podría costarle la vida si no le conceden la libertad. Él había extinguido su sanción el pasado 6 de marzo, sin embargo, el 4 de mayo, menos de 2 meses después, le estaban llevando de nuevo a la prisión. También en el contexto del tercer aniversario del 11J, hemos estado muy atentos a noticias muy preocupantes en el ámbito de las libertades religiosas. El pastor Jorge Luis Pérez Vázquez, líder del ministerio Rehoboth en el Cristo Santiago de Cuba, que forma parte de la Alianza de Iglesias Cubanas No Registradas, fue atacado con un machete en pleno servicio de su iglesia el domingo 7 de julio, que no nos parece casual por haber sido precisamente justo antes del 11J, ni nos parecería casual siendo cualquier domingo. Y no nos confunde el hecho de que el atacante haya sido alguien considerado un delincuente común, y en el día siguiente de los hechos fue apresado al ser atrapado traficando 80 libras de carne de res, pero que no fue detenido el día anterior por atacar a un pastor con un machete, interrumpiendo un servicio religioso. Desafortunadamente, este perfil es usado con mucha frecuencia por el mayor delincuente en Cuba, el propio sistema. El pastor Jorge Luis, en su amor cristiano, pide a Dios por el atacante para que sea liberado de las cadenas de esclavitud, que incluye, por supuesto, las cadenas del sistema que le utiliza y le trata como a un guiñapo humano. También, en el contexto del 11J, el líder del movimiento apostólico en la ciudad de Trinidad, Santi Espíritu, Osdeni Machado Echevarría, compartió por las redes sociales la citación que le entregaron precisamente para el 9 de julio. Luego agradeció a todos los que oraron y declaró: el reino sigue y seguirá con todo avance en Cuba contra todo pronóstico de las tinieblas. El propósito de la cita, los mismos puntos y retórica de siempre, solo acompañado cada vez de más necedad. Y también circulaba Echevarría el pensamiento: dale poder a un necio y resultará en autoridad corrompida. Para ese mismo día en que citaron a Echevarría, el 9 de julio, Dagoberto Valdés Hernández, director del Centro de Estudios Convivencia, fue también citado e irrespetuosamente aislado y le hicieron esperar para esa cita por varias horas, lo cual fue ampliamente denunciado en las redes. Pero en medio de todo este panorama, un rayo de luz, con la liberación un día antes del 11 de julio de uno de nuestros 4 premios Patmos concedidos el 31 de octubre del año pasado. Se trata de Angélica Garrido. Ella y su hermana María Cristina Garrido y los hermanos Nadir y Jorge Martín Perdomo fueron nuestros premiados en 2023 por ser consecuentes con su fe en Cuba. El abogado, escritor, periodista y laico católico Roberto de Jesús Quiñones Aces, Premio Patmos 2019, escribió una carta en respuesta a la emitida por la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos por mediación del presidente del Comité de Justicia y Paz, obispo Elías Zaydan, quien fue vocero de una petición para poner fin a la inclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Recordemos que Roberto de Jesús fue hecho prisionero en Cuba por atreverse a asistir al tribunal donde fueron juzgados los pastores evangélicos Ramón Rigal y Adia Espósito, acusados por intentar educar a sus hijos en casa. Escuchemos en su propia voz la misiva que escribió como respuesta a la actitud del obispo Zaydan. Harrisonburg, Virginia, miércoles 10 de julio del 2024. Monseñor Obispo Elías Zaydan, presidente del Comité de Justicia y Paz, Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos. Monseñor, he visto publicada hoy en Cuba Debate una de las publicaciones de la dictadura cubana que está más comprometida con el terrorismo mediático, la carta que usted envió ayer al señor Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos,
en la cual usted pide que Cuba sea excluida de la lista de estados patrocinadores del terrorismo por el bien del pueblo cubano. Estoy absolutamente convencido de que usted, siendo obispo, debe de ser un hombre de buena voluntad, pero no sé si usted conoce el irrefutable vínculo de la dictadura cubana con el terrorismo internacional desde el mismo 1 de enero de 1959, aunque no voy a referirme a eso porque es una verdad de perogrullo. La administración del presidente Barack Obama sacó a Cuba de la mencionada lista, otra de sus concesiones políticas, como un gesto para propiciar el definitivo acercamiento entre ambos gobiernos. Pero la práctica posterior al restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos ha demostrado que de nada valieron la buena voluntad de Obama ni las concesiones políticas de su administración, porque la dictadura castrista ha continuado violando derechos elementales a nuestro pueblo. A la rama de olivo tendida por Obama, la dictadura respondió con sorna y desprecio desde la llegada del presidente al aeropuerto José Martí. Concomitantemente con los gestos de buena voluntad del presidente Barack Obama, decenas de oficiales de la inteligencia cubana estaban torturando a opositores en las cárceles de Venezuela, hechos fehacientemente documentados por la Organización de Estados Americanos, OEA, y denunciados ante la Corte Penal Internacional de Justicia. En el año 2021, Cuba volvió a ser incluida en la lista de estados patrocinadores del terrorismo por la administración del presidente Donald Trump. Ello fue porque la dictadura cubana ofreció asilo político a los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional, ELN, que ejecutaron un atentado terrorista contra la Academia de Policía de Bogotá, Colombia. En ese atentado hubo cuantiosos daños, murieron 27 personas y hubo 87 heridos. Estoy seguro de que algunas de las familias de esas personas son católicas y es posible que hayan perdonado a los autores de tan alevoso crimen, pero el perdón no excluye a la justicia y esta no ha podido realizarse porque los terroristas obtuvieron la protección y complicidad de la dictadura cubana, la misma que han obtenido más de 70 criminales reclamados por las autoridades de los Estados Unidos y que permanecen en Cuba. El ataque del movimiento xenófobo y terrorista Hamas contra Israel el pasado 7 de octubre del 2023 no solo ha recibido el beneplácito de la dictadura cubana, sino que ha revelado los estrechos nexos de la dictadura con esos terroristas y con los que pertenecen a Hezbollah. Por si usted no lo sabe, le informo que el 25 de febrero del 2023, varios representantes de Hamas se reunieron con el embajador cubano en Líbano, el señor Jorge León Cruz. También les recuerdo que Cuba apoya la invasión rusa a Ucrania y que ha enviado mercenarios a esa guerra. Por si usted no lo sabe, le informo que varios de los agitadores políticos que han dirigido las protestas contra Israel en universidades estadounidenses este año, sin ser universitarios, visitaron Cuba antes de que se iniciaran esas protestas. Por si usted no lo sabe, en estos momentos hay en Cuba más de 1,000 personas presas por motivos políticos, algunos de ellos solo por exhibir un cartel contra la dictadura y otros por expresar sus opiniones en las redes sociales o por grabar las cada vez más reiteradas y numerosas protestas del pueblo, hastiado ante la retórica castrista y ante un panorama realmente desalentador
que ha provocado la salida del país de más de 250.000 cubanos desde el 2021. Por si usted no lo sabe, en Cuba hay varios sacerdotes de nuestra iglesia que están permanentemente vigilados y hostigados por la dictadura. Por si usted no lo sabe, la dictadura cubana es muy afín con la dictadura nicaragüense, la misma que mantiene una cruzada contra nuestra iglesia en ese país. Y también es muy afín con la dictadura venezolana y con las que están establecidas en Irán, China y Corea del Norte, donde también se persigue a nuestra iglesia. Por si usted no lo sabe, le informo que la dictadura cubana practica todos los días una política terrorista contra su propio pueblo. Hasta donde yo conozco, y discúlpeme si estoy equivocado, todavía la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos no se ha pronunciado públicamente a favor de la liberación de todos los presos políticos en Cuba, ni a favor del restablecimiento de la democracia, ni a favor del respeto a todos los derechos humanos en nuestro país. Soy católico, sufrí persecución y prisión en Cuba por mis ideas y por ser miembro activo de la pastoral penitenciaria, y por eso sé muy bien lo que le digo. Cada domingo asisto a la Eucaristía en la iglesia de Blessed Sacrament, aquí en Harrisonburg. Desde hace más de 2 años espero escuchar en ella una sencilla oración por mi querido pueblo. No es pidiendo que saquen a Cuba de esa lista, ni solicitando el cese de un embargo comercial, que en realidad es un eufemismo, como se va a lograr el fin del sufrimiento del pueblo cubano. Ojalá que Dios lo ilumine para que aprenda a conocer la verdad sobre Cuba. Atentamente, Roberto de Jesús Quiñones Aces. Audiencia sobre Cuba de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos discute situación de los presos políticos en la isla. Es el título del artículo de la periodista Michelle Sagué en el sitio web martinoticias.com. Leo fragmentos del mismo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos comenzó su 190 periodo de sesiones con una audiencia sobre Cuba en la que se trataron, entre otros temas, las violaciones a los derechos humanos de personas privadas de libertad por motivos políticos. Denunciamos el patrón de chantaje a los defensores de derechos humanos con la cárcel o el exilio, un patrón utilizado cientos de veces en los últimos años para forzar a los activistas al exilio y también contra decenas de prisioneros políticos. Alertamos que el régimen pretende usar sus cuerpos como moneda de cambio para obtener concesiones de la comunidad internacional, comentó Rosa María Payá, directora de la Fundación para la Democracia Panamericana. Algunos de estos presos han sido acosados en prisión por agentes del Estado con el chantaje de que solo podrán salir de prisión si aceptan irse de Cuba, agregó la opositora, y destacó los abusos y hostigamientos contra los familiares de los presos políticos, muchos de los cuales también sufren detenciones arbitrarias o han sido forzados al exilio. La activista también mencionó el uso de las torturas físicas, psicológicas y hasta farmacológicas contra las prisioneras y prisioneros políticos en el país. Fin de la cita. Le exhortamos a visitar martinoticias.com, donde encontrará esta nota en su totalidad, entre otras informaciones de interés. Esta semana que termina se desarrolló un curso de Acción Humanitaria Internacional y Desarrollo, lanzado por la Alianza Bautista Mundial en el contexto de la reunión anual de 2024 en Lagos, Nigeria. Durante este curso introductorio intensivo multidisciplinario de 3 días de duración, los estudiantes dialogaron sobre las crisis humanitarias, los desastres naturales, las guerras, las vidas de los supervivientes y aquellos que proporcionan asistencia inmediata y a largo plazo en entornos complejos, difíciles y a veces peligrosos. Los participantes también consideraron la evolución del papel de la Iglesia como actor humanitario y obtuvieron herramientas para responder a la multitud de crisis causadas por el aumento significativo de los desastres naturales y causados por el hombre en el contexto africano. También durante estas abarcadoras jornadas se les dio la bienvenida oficialmente a 13 nuevos socios miembros de la familia de la Alianza Bautista Mundial, después de una votación unánime del Consejo General de la reunión anual 2024, esperando servir juntos para impactar el mundo para Cristo.
Así comienza el documento oficial. Lagos, Nigeria, 9 de julio de 2024. Reuniéndose en Lagos, Nigeria, el 8 de julio, el Concilio General de la Alianza Bautista Mundial aprobó unánimemente 13 nuevos miembros, elevando el total de miembros de la alianza a 266 organizaciones bautistas en 134 países y territorios. África está bien representada, ya que 10 de los 13 nuevos socios miembros son africanos. La paz es cara, pero el costo vale la pena. Debemos ser buscadores de la paz, no solo de la tranquilidad personal. Fueron palabras del reverendo Samuel Ribes en la 10ª Conferencia Internacional Bautista sobre Educación Teológica, evento previo a la reunión anual de la Alianza Bautista Mundial en Lagos. Así termina por hoy Incidencia, el boletín informativo semanal del Instituto Patmos. Estos fueron los tópicos. Citado esta semana Dagoberto Valdés por la seguridad del Estado en Pinar del Río. Amenaza régimen con ilegalizar propiedad de líderes cristianos en las Tunas. Más represión en Cuba en el tercer aniversario del 11J. Periodista expreso político cubano reacciona a reciente carta de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos. Situación de presos políticos en Cuba expuesta en Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desarrollada en Lagos, Nigeria, reunión anual 2024 de la Alianza Bautista Mundial. Incidencia.